Bueno, muchachos, reciban un cordial saludo. Su docente Oscar Quintana de cálculo. Este es el segundo video que hacemos de la primera guía del tercer periodo para terminar de explicarlo de límites de sucesiones o límites al infinito. ¿Sí? Entonces, continuando con lo que nosotros habíamos hecho la vez pasada, ¿sí? Habíamos dicho que límite cuando, digamos, por favor espero que ustedes lo vean, límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito de 1/n, cuando n tiende a infinito de 1/n, nosotros habíamos dicho que eso era igual a cero, ¿sí? Que eso era igual a cero. Y entonces yo les había graficado y les había explicado de que este término enésimo va desde 1 hasta infinito. Entonces esto va convirtiéndose en 1, 2, 3, 4, 5, así hasta infinito. ¿Sí? Y que cada vez se iba aproximando al número cero. Entonces resulta que yo puedo calcular estos límites, ¿sí? Por medio de unas propiedades. Son muy sencillas, ¿sí? Límites al infinito o límites de sucesiones, como ustedes lo quieran llamar. Cualquiera de los dos está bien. Entonces, eh, ¿cuál es la primera propiedad? Es esta que está acá. Pero en el texto no lo van a encontrar con un 1, sino este 1 lo van a cambiar por una K, ¿sí? K sobre N igual a 0. Y ese K pertenece a todos los números, ¿sí? A todos los números, es decir, a los reales. A 1, -1, a 5, a 10, a -100, a -1000. Entonces, siempre que ustedes tengan un número sobre n, ¿sí? Automáticamente este límite les va a dar 0. ¿Y por qué? Por favor, otra vez los remito al video anterior, donde les expliqué gráficamente qué sucedía que se iba acercando a 0. ¿Listos? Ahora, esta sería la primera propiedad. La segunda, que es una definición, límite cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito de n, o sea, aquí está solo n, simplemente esto es igual a infinito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso fue lo que vimos la clase pasada, que 1, 2, 3 hasta infinito, entonces no hay un término que lo acote, no hay un término que sea como el último. 3 es esta misma que ustedes ven acá, pero si yo le coloco un menos, a menos n, ¿sí? A n lo coloco menos, pues acá simplemente va a ser menos infinito. Entonces, la tercera propiedad va a ser límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que en el texto aquí puede haber una x. Lo importante es que esté el infinito para saber qué es o una sucesión o un límite al infinito, ¿sí? Cualquiera de los dos. De menos n es igual a menos infinito. Y entonces ustedes van a decir, pero bueno, profe, ¿por qué? Entonces, vamos a hacerla aquí rápidamente, ¿por qué? Entonces, digamos, ¿cómo yo reconstruyo esa sucesión? Entonces, recuerden que sería -1, -2, -3, -4, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta infinito, hasta menos n. ¿Listos? Y terminamos ahí. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de menos n, lo único que cambia es que le ponemos el menos a todos los números que están acá. Entonces quedaría -1, -2, -3, -4, -5, hasta menos infinito. Entonces, esa es una propiedad importante para que ustedes, digamos, puedan definirlo. Pero bueno, ahora vienen las otras propiedades que son, entonces, vamos a hacer la cuarta y yo la voy a tratar de generalizar de la siguiente manera. Ahora, límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, de k, o sea, un número cualquiera que pongamos arriba, sobre n a la n,
¿sí? Eso también va a ser igual a cero. Ustedes van a decir, ¿cómo así, profe? N a la n. Pues fácil. Aquí puede ser un número como el que yo coloqué aquí, 5, 6, 8, el número que yo quiera, sobre n al cuadrado, n al cubo, n a la 4, n a la 5, n a la 100, n a la menos 10, bueno, a los positivos, ¿no? Recuerden que los n son positivos en este caso. Entonces, siempre que ocurra eso, ¿sí? Nos va a dar 0. ¿Y por qué? Entonces, aquí viene algo importante que es la quinta, hagamos la quinta de una vez y aquí ya prácticamente ahí terminan las propiedades, son solamente 5, hay varias, hay muchas, pero entonces las que nos sirven pues simplemente son estas. Límite cuando n tiende a infinito de m sobre n, ¿sí? Y m es menor que n, eso es igual a 0. Siempre y cuando m y n pertenezcan, eso no parece una coma, m y n pertenezcan a los naturales, enteros, ¿no? O a los enteros positivos, como ustedes los quieran llamar. O sí, mejor dejemos los enteros positivos, ¿sí? A los enteros positivos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Aquí ya digamos, ustedes se van a dar cuenta que entendiendo estas propiedades va a ser muy fácil hacer esos límites. ¿Qué es lo que quiere como generalizar estas propiedades y la que acabé de hacer? Que de pronto, pues ustedes al ver todos esos términos se van a confundir porque no saben qué significa, pero ya se van a dar cuenta que es muy sencillo. Primero que todo, cuando tenemos un límite de una sucesión racional, ¿qué significa eso? Que hay un fraccionario, ¿sí? Siempre que si el denominador, ¿sí? Crece más que el numerador, ¿sí? El límite, el límite es igual a 0. ¿Qué es eso, muchachos? Pónganle cuidado. Si yo tengo, por ejemplo, aquí arriba un n al cuadrado y aquí n a la 4, ¿qué es lo que sucede? Ahorita lo voy a explicar con un ejemplo. Pues que el denominador va a crecer más rápido. Recuerden, el denominador es el de abajo, el numerador es el de arriba. Si el denominador se vuelve más grande en todo el recorrido de la sucesión, eso siempre va a ser igual a 0. Entonces, esas son las propiedades y vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a calcular límite y lo vamos a hacer de dos métodos, método intuitivo y el método algebraico, ¿sí? El algebraico es el que se hace con estas propiedades, ¿sí? Y el intuitivo es como el que hacíamos nosotros la vez pasada. Entonces, por ejemplo, 3n al cuadrado, ¿sí? Menos 5n, todo sobre 2n al cuadrado, ¿sí? Vamos a dejarlo así, 2n al cuadrado más 3. Entonces, ¿cómo se desarrollaba eso? Entonces vamos a hacer el método intuitivo. Entonces, hagámoslo por aquí pequeñito. Entonces, intuitivo. ¿En qué consiste ese método intuitivo? Entonces, es lo que hicimos la clase pasada. Entonces, simplemente es hallar el recorrido de la sucesión, o sea, por favor, de esta sucesión, ¿sí? Esta la vamos a empezar a hallar y empezamos a colocar 3 por 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 5 por 1. Por favor, en el primer video les explicaba por qué, cuáles eran los términos constantes y cuáles eran los inconstantes, ¿sí? O las variables. 2 por 1 al cuadrado, ¿sí? Más 3. Entonces lo dejamos acá, más 3. Coma. Ahora la n la vamos a cambiar por 2. Entonces 3 por 2 al cuadrado, ¿sí? 3 por 2 al cuadrado menos 5 por 2, ¿sí? O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, cómo se reconstruye el recorrido de una sucesión sobre 2 por 2 al cuadrado, ¿sí? Más 3, más 3.
un paréntesis, más 3. Y así sucesivamente, muchachos. ¿Sí? Así, así, hacemos varios. Hasta llegar a 3 cuando n vale 10, 100 y 1000. ¿Sí? Ustedes lo hacen. Yo lo voy a hacer con 1000. Hagámoslo con 1000 para tratar de llegar a un número. Entonces, 1000 al cuadrado. ¿Sí? 3 por 1000 al cuadrado. Menos 5 por 1000. Por favor, este es el método intuitivo. Ese era el método que ustedes estaban haciendo antes. Pero hoy con las propiedades, con lo que estamos viendo, se van a dar cuenta que esto es mucho más sencillo. Entonces, esto nos daría 2 por 1000, ¿sí? Al cuadrado. 2 por 1000 al cuadrado. Más 3. Listos. Desarrollemos esas operaciones y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Bueno, aquí se coloca 3 puntos suspensivos y se coloca nuevamente la sucesión. Pero entonces, desarrollando esto, tenemos que eso es igual. 1 al cuadrado, pues 1. Menos 5 por 1 sobre 2 por 1 al cuadrado, también nos da 1 más 3. Entonces esto sería 3 por 1, 3. Menos 5 daría menos 2, ¿sí? Menos 2, menos 2 sobre 2 por 1, 2 más 3, 5. Y lo tenemos aquí. Listos. Ahora hacemos el siguiente. ¿Cómo? 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. 12 menos 10, 2 positivo, sobre 2 al cuadrado, 4 por 2, 8 más 3, 11. Ya ustedes como pueden devolver el video. Entonces, bueno. Y esto, ¿sí? Vamos a desarrollar este, por favor. 3 por 1000 al cuadrado, eso nos da 3 millones, ¿sí? 3 millones menos 5000. Entonces, 3 millones menos 5000 sería 2 millones 900. Entonces, hacemos la operación, ¿no? 3 millones menos 5000. ¿Sí? O sea, ¿de dónde salió ese 3 millones? 1000 al cuadrado da 1 millón. Y 1 millón por 3, pues da 3 millones. Y 5 por 1000 simplemente da 5000. Entonces, eso nos daría 2 millones 995 mil. 2 millones 995 mil. 1, 2 y 3. Ahora hagamos el de abajo. Todo esto sobre 2 por 1000 al cuadrado. 1000 al cuadrado sería 1 millón, ¿cierto? Y 1 millón por 2 da 2 millones, más 3 daría 2 millones 3. ¿Sí? Entonces aquí sería 2 millones 003. ¿Listos? Entonces, bueno, ahí recuerden que este término enésimo puede valer 10.000, 100.000, 1 millón. Hacemos esa división, 2 millones 995 mil, ¿sí? Dividido en 2 millones 3. 2 millones 3 y eso nos da 1,4974. ¿Listos? Entonces, esto nos da, entonces, aquí nos daría, entonces, bueno, aquí cerremos esta sucesión. Vamos a lo último, vuelvo y digo, se colocan los 3 puntos y se coloca la sucesión. Y esto será igual. Entonces, este número último nos da positivo 1,49. ¿Sí? 1,49. Ahora, este menos 2 quintos, esto empezó 2 dividido en 5, eso nos da 0,4. Entonces aquí el primer número era negativo menos 0,4. Luego el segundo número era 2 sobre 11. Entonces 2 dividido en 11 es igual a 0,18, 18, 18. 0,18. Pero el que más le vamos a prestar atención es a este. 1,49. ¿Listos? En conclusión, muchachos, ¿ustedes cómo hacen para saber a qué número, si el número tiene límite? Porque es que nos están preguntando el límite cuando n tiende a infinito. Si yo hago un valor 10.000, ¿sí? Se va aproximando a este número, a 1,49.
y ustedes van a llegar a 1,4999999, ¿sí? Entonces, esto se aproxima a 1,5. ¿Listos? Lo que pasa es que por tiempo, pues yo no les alcanzo a hacer todas las operaciones, pero aquí es cuando ya valga 10.000, cuando valga 100.000, y pues al hacer todos esos números, se van a dar cuenta que se va a aproximar a 1,5. Entonces ustedes van a decir, profe, ¿y esto de dónde sale? Lo que pasa es que uno aquí llega y dice lo siguiente: límite cuando n tiende a infinito, o sea, no es igual a infinito porque yo no lo voy a poder calcular porque infinito, como ustedes lo saben, no tiene fin, sino que tiende a infinito, es decir, si yo le doy valores grandes, ¿qué pasa si yo coloco aquí la n que vale 1.000.000, que vale 10 millones, 1.000.000.000? Pues lógicamente se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque infinito es mucho más grande que 1.000.000.000, 1.000.000.000. Entonces, cuando yo coloque números mucho más grandes acá, me voy a aproximar ¿a quién? A 1,5. Y ese sería el resultado. Bueno, listos. Entonces, por favor, ese es el método intuitivo, pues eso ya prácticamente nosotros lo habíamos hecho, ¿sí? Pero, que borre esta propiedad que es la más importante. Esa propiedad, si no la puedo borrar. Listo. Entonces borramos esto por acá. Bueno, y vamos a hacer ahora sí el de las propiedades, y ahí terminamos, y ese sí es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque es que el método intuitivo nos toca hallar los términos del recorrido de la sucesión, cuando n vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale 5. Yo después les digo o les sugiero que hagan cuando vale 10, 100, 1000, 10.000 y más. Recuerden que en todas las sucesiones no son convergentes, o sea, no es que todas vayan hacia a un mismo punto. ¿Sí? Por ejemplo, miren esta, límite cuando n tiende a infinito, eso es infinito, o sea, nunca van a encontrar un número que siempre llegue a la sucesión. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Por el método de las propiedades, y este es muy sencillo, pónganle cuidado. Límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, de la sucesión. ¿Qué es lo primero que hacemos, muchachos? Esto es lo que vamos a desarrollar. Por favor, este es el segundo método, lo vamos a colocar acá. El método por propiedades, o en algunos textos le llaman algebraico. ¿Sí? ¿Cómo se calcula este método? Entonces, pónganle cuidado. Miramos cuál es la n de mayor exponente o mayor grado. En este caso es 2. Si aquí fuera 3 o 4, el exponente mayor, pues se hace lo siguiente con todos los términos de la sucesión. Ojo, tienen que ser todos. Y entonces, ¿qué hacemos? 3n cuadrado, ¿sí? Aquí yo lo voy a colocar. Voy a colocar mi sucesión como está. Menos 5n, ¿sí? Y esto lo voy a dividir, todo esto lo voy a dividir, ¿cierto? Sobre 2n cuadrado, sobre 2n cuadrado más 3. O sea, por favor, ahí lo único que he hecho es volver a copiar la sucesión, ¿sí? No he hecho nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Pónganle cuidado. Dijimos que la n con el mayor exponente era n al cuadrado. Dividimos todos los términos con la n de mayor exponente. En este caso, repito, es n al cuadrado. Tengo que hacerlos a todos los términos. 2 sobre n al cuadrado, ¿sí? Y 3 sobre n al cuadrado, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice ahí? Entonces, lo que hice ahí fue dividir, vuelvo y repito, todos los términos de la sucesión por la n con mayor exponente. Y entonces pónganle cuidado que me da. Vamos a cambiar aquí de color. Pónganle cuidado. Siempre en matemáticas, que haya una n, ¿sí? Que haya una n o un término que sea igual en el numerador y el denominador, eso nos da 1. O sea que este n cuadrado sobre n cuadrado, eso nos da 1. Hola, Fernando. Entonces, 3 por 1. ¿Listos? Menos, y ahora por favor, quiero que miren esta, lo voy a hacer de otro color para que ustedes lo revisen. Quiero que vean esta, ¿sí? Vamos a utilizar aquí la propiedad 5n sobre n cuadrado. Resulta que yo les había dicho que si el denominador crece más que el numerador, el límite es 0. Bueno, aquí no sé, aquí se borró, pero es 0. ¿Qué significa eso, muchachos? Que aquí n cuadrado va a ser más grande que solo n. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número aquí que se eleva al cuadrado, pues lógicamente va a ser más grande que el de arriba.
Así esté multiplicado por 5, eso no interesa, porque mire, por ejemplo, 5 al cuadrado me da 25, y aquí es solo 5. Pero si vale 10, bueno, y 5 por 5 25, pero si vale 10, pónganle cuidado. 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. Mientras si aquí solamente n vale 10, 5 por 10, 50. ¿Qué pasa si aquí vale 1000? 1000 al cuadrado vale 1.000.000, porque 1000 por 1000, 1000 al cuadrado. Y 5 por 1000 simplemente sería 5000. Entonces, es lógico que un millón es más grande que 5000. Y entonces aquí, por favor, vuelvo y les digo, vean el video anterior donde les explico qué sucede gráficamente que se van aproximando a cero. ¿Por qué? Pues porque cada vez se va dividiendo en más partes que me indica el denominador. Entonces, aquí simplemente esto nos da cero. ¿Listos? ¿Por qué? Vuelvo y repito, lo explico. Cuando el denominador crece más que el numerador, o sea, cuando este de abajo crece más rápido que el de arriba, el límite es cero. Bueno, seguimos acá con la sucesión, pero hagámoslo en rojo. Entonces aquí la respuesta sería cero, ¿sí? Por favor, este cero que dio esto, lo colocamos acá. Sobre 2, ¿sí? Por n cuadrado sobre n cuadrado, por favor, nos pasa lo mismo que el de arriba, ¿sí? N cuadrado sobre n cuadrado, esto nos da 1. Siempre que ustedes tengan, vuelvo y repito, la misma expresión dividido sobre la misma expresión, nos da 1. La única expresión es 0 sobre 0, que ustedes lo vieron en límites de funciones indeterminadas, que eso sí no nos da 1, ¿no? Es lo único en matemáticas que no nos da 1. Bueno, aquí 1. Menos, y ahora por favor miremos esta, 3 sobre n cuadrado. ¿Qué propiedad voy a hacerla? Y la voy a hacer aquí de un color verdecito. Esa propiedad, ¿cuál es? Es esta, muchachos. La propiedad 4. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que si tenemos un número, por favor mírenlo acá. Tenemos un número, 3, en este caso es k es 3, dividido sobre una n a un exponente, automáticamente esto es 0. Entonces, cuando ustedes desarrollen varios límites y vean ejercicios desarrollados, digamos, resueltos en el internet o los videos que les sugiero, ¿sí? Se van a dar cuenta que casi todo esto se vuelve cero y por eso se vuelve muy sencillo. Entonces, aquí esto simplemente nos da cero. Seguimos desarrollando 3 por 1, 3, menos 0, pues 3, dividido en 2 por 1, 2, ¿sí? Y aquí llegamos de una vez a lo que nos había dado por el método intuitivo. ¿Listos? Llegamos a 1,5. Entonces, este es el segundo método, ¿sí? El método algebraico. Por ambos nos tiene que dar igual. Ahora, ya para terminar, muchachos, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, digamos, la n de mayor exponente está arriba? ¿Sí? La n de mayor exponente está arriba y abajo no. Entonces resulta que eso nos va a dar infinito, ¿sí? O indeterminado. Pero bueno, eso es cuando ya haga muchos ejercicios. Entonces, hasta aquí ya queda explicado todo lo de la primera guía. Por favor, aquí vean, vuelvo y repito, los videos que allá les con más tiempo, tienen más cositas para explicarles, porque es que pues yo quiero dejar la grabación hasta acá para que todos puedan verlo. Bueno, entonces, éxitos muchachos, cualquier cosita, cualquier duda, por favor ya saben, al chat interno.